La Liga Árabe rechazó el llamado Acuerdo del Siglo para la solución del conflicto árabe-israelí y llamó a resistir los intentos de Israel de implementar este plan, según se desprende de la declaración final de la organización reunida en una sesión extraordinaria a nivel del Ministerio de Exteriores. La Liga Árabe decidió rechazar el Acuerdo del Siglo israelí-estadounidense, ya que no satisface los derechos mínimos a las ambiciones de los palestinos y viola el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, resalta el documento. También subraya el rechazo a cooperar con este acuerdo injusto y toda cooperación con la administración estadounidense respecto a la implementación del plan. La organización también advirtió a Israel contra los intentos de implementar el acuerdo. Llamamos a la comunidad internacional a que se oponga a cualquier acción del gobierno israelí para realizar este proyecto, añade el comunicado. La Liga Árabe señaló que una solución estratégica al problema es un plan basado en la iniciativa de paz árabe, adoptada en la cumbre de Beirut en el año 2002. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el 28 de enero el Acuerdo del Siglo, con el que espera solucionar el conflicto palestino-israelí. El plan prevé el reconocimiento mutuo de estados de Israel y Palestina, con una capital indivisible de Israel en Jerusalén, mientras que Palestina tendrá su capital no en todo Jerusalén Este, como aspira, sino en la sección de Jerusalén Oriental localizada en Israel a este y al norte de la actual barrera de seguridad, incluyendo Kafafra, la parte oriental de Sofat y Abu Dis, y que podría llamarse Al-Quds o otro nombre determinado por el Estado de Palestina. No obstante, la iniciativa exige que antes de ser reconocida como un Estado, Palestina implemente una serie de reformas políticas, sociales y económicas. Palestina ya expresó su rechazo al proyecto estadounidense. Según el líder palestino Abbas, el proyecto acabará en el basurero de la historia. Las autoridades palestinas rechazaron la propuesta de Trump, alegando que el acuerdo debe estudiarse no solo por Estados Unidos, sino por el Cuarteto de Oriente Medio, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. La autoridad palestina rompe todos los lazos con Estados Unidos y Israel, anunció el presidente Mahmoud Abbas durante un discurso enérgico en la sesión de emergencia de la Liga Árabe sobre el llamado Acuerdo del Siglo, propuesto por Donald Trump. Hemos enviado 2 cartas al primer ministro israelí interino Benjamín Netanyahu y otro a Estados Unidos sobre el hecho de que Palestina no tendrá relaciones con ellos, incluso en el área de seguridad, a la luz de que rechazan la ley internacional y los acuerdos alcanzados antes, explicó Abbas. Para Abbas, la iniciativa de Washington es una violación de los acuerdos de Oslo, firmados con Israel en el año 1993 y 1995. El presidente palestino dijo que ya ha transmitido el mensaje a Netanyahu y pidió a Israel que asuma sus responsabilidades como potencia ocupante en los territorios palestinos. Abbas afirmó tajantemente que no aceptará nunca esa solución y no pasará a la historia por vender Jerusalén como capital de Israel. No voy a agravar mi nombre, ni en mi historia, ni en la de mi patria, como el que vendió Jerusalén, porque Jerusalén no es mío, sino de todos, recalcó Abbas en el comienzo de la reunión en El Cairo. Abbas dijo que no ha respondido a ninguna de las llamadas ni mensajes de Trump, porque sé que los hubiera utilizado para decir que nos había consultado sobre el plan. El presidente palestino dijo muy claro que él ni su pueblo aceptarán a Estados Unidos como único mediador para negociar con Israel, sino que acudirá a la
Organización de Naciones Unidas o a otras organizaciones mundiales para presentar su posición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente ha revelado su plan para el acuerdo del siglo con el objetivo de resolver el conflicto palestino-israelí. No obstante, Ashraf Ahrami, ex ministro de Asuntos de los Prisioneros de la Autoridad Palestina, cree que la mayoría del pueblo no apoyará el acuerdo de Washington. Este plan tiene todos los componentes para que fracase. No reconoce nuestros derechos nacionales, no nos da soberanía sobre la mezquita Al-Aqsa, sagrada para los musulmanes, no nos da Jerusalén Oriental como capital de un futuro Estado palestino, no aborda el tema de los refugiados palestinos y nos deja con 0 tierras, explicó Ahrami. La iniciativa propone que existan 2 estados, pero que Jerusalén quede en manos de israelíes. A Israel se le permite anexionar el 40% de Cisjordania, mientras que a los palestinos se les ha prometido varios territorios en el desierto de Negeo. A los palestinos se les promete un estado independiente en un plazo de 4 años, siempre y cuando desarmen a grupos militantes como Hamas y la Yihad Islámica. Trump también garantiza $50.000 millones y ayuda constante al presidente palestino Mahmoud Abbas, quien rechazó la iniciativa como era de esperar. Ya hemos recibido grandes sumas de dinero, pero esta cantidad va para ganar los salarios, así que al final los palestinos de a pie no sentirán la diferencia, comentó el exfuncionario. Para que un acuerdo de paz tenga éxito, Estados Unidos necesita dar a los palestinos tierras que puedan cultivar y desarrollar, así como iniciar proyectos que generen puestos de trabajo y mejoren la economía palestina, cree Ahrami. Hasta que eso suceda, no tenemos nada que hablar. El Ministerio de Economía del Estado de Palestina, Khalid Al-Asili, comparte la opinión. Las fantasías de Trump expuestas en el llamado Acuerdo del Siglo no significan nada para nosotros. Ni miles de millones de dólares, ni millones de empleos valen una sola calle en Jerusalén. Este acuerdo nació muerto. No prestaremos atención a estas ofertas, promesas ni amenazas. El liderazgo palestino encabezado por el presidente Mahmoud Abbas estaba en contra de este plan desde el principio, así que es nuestro deber con el pueblo enfrentarnos a Trump y a los sionistas, y los llevaremos a cabo con honor, comentó el ministro a la prensa. Los palestinos de Cisjordania y Gaza continúan en las protestas contra el plan de Estados Unidos. Creen que es humillante, mientras que Abbas advierte que no planea combatir la violencia en las calles. Ahrami cree que la situación puede empeorar, ya que la autoridad palestina, enojada por el anuncio de Estados Unidos, podría decidir renunciar a su cooperación en materia de seguridad con Israel, perjudicando la estabilidad regional. Aunque en el pasado se han expresado amenazas similares, esta vez será diferente, cree el exministro, simplemente porque la administración estadounidense ha privado a los palestinos de toda esperanza. La estabilidad regional también está en riesgo, cree Ahrami. Así, el Estado Islámico, grupo subversivo proscrito en Rusia y en otros países, en un mensaje de audio advirtió que los extremistas comenzarán una nueva fase de ataques que se centrará en Israel y que echará por tierra el plan de la administración estadounidense de resolver el conflicto palestino-israelí. Este acuerdo del siglo complica más de lo que resuelve. No solo destroza el frágil equilibrio de la región, sino que también puede conducir a la inestabilidad interna. Si Abbas se atreve a aceptar el plan, llevará a una revuelta, ya que la calle palestina nunca dará su bendición, concluyó. A lo largo de los años, Palestina no solo ha ayudado a Israel,
a impedir que los militantes palestinos lancen ataques violentos. Solo en el 2015, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina impidieron hasta 200 ataques contra Israel.